Algo con lo que sueñan todos los fracasados como nosotros es el poder reiniciar una nueva vida, donde seamos aunque sea la mitad de fracasados. Eso es lo que le pasa al protagonista de esta historia, un random de la vida que un día muere y reencarna siendo la persona más poderosa de su mundo y teniendo a todas las waifus a su disposición. Conocemos a Kayazuka, quien está por entrar a un supermercado cuando de repente todo el mundo que estaba dentro del local sale corriendo despavorida. La razón es simple, un maleante entró a robar el lugar. En su huida, dos niñas inocentes se chocan con el protagonista, lo que las deja totalmente vulnerables ante el asaltante que viene en camino hacia ellas con un cuchillo. Al ver esto, Kazuya saca la valentía de donde no la tiene y se interpone en el camino del asaltante para salvar a las dos niñas, algo que consigue con éxito porque el maleante sale corriendo del lugar, pero no porque nuestro prota lo haya ahuyentado con su imponente presencia, ni nada de eso. Sale corriendo porque vio a Kazuya completamente ensangrentado en el piso. Y es que, en su intento por salvar a las niñas, el chico recibió una puñalada del maleante. Una puñalada que terminó siendo mortal. Mortal para él y para los que estamos hartos de los isekai genéricos. Porque sí, acá nos damos cuenta de que este es otro de ellos. Ocurre lo que ya se imaginan. El prota muere y reencarna en un mundo mágico rodeado de personajes femeninos cuya edad no corresponde con su apariencia. Al despertar en este nuevo mundo se encuentra en la cama de un castillo medieval y apenas se despierta ve que unas chicas que estaban cuidando de él se emocionan al verlo despertar, pues al parecer en ese mundo, él llevaba mucho tiempo en una especie de coma. Pero eso no es lo más sorprendente que descubre nuestro prota. Lo más sorprendente es que reencarna en el cuerpo de un niño pequeño como de 5 años o algo así. No solo eso, toda su vida ha cambiado. Ahora es el tercer hijo de una pareja de burgueses millonarios, algo que mejora drásticamente su vida anterior donde ni siquiera tenía padres. Otro cambio importante es que su nombre ahora es Kaim, así que así lo llamaremos a partir de ahora. Kaim parece asimilar muy rápido la situación y se desenvuelve muy bien en su nueva vida, en parte porque conserva los recuerdos de su anterior vida, donde era un estudiante de preparatoria. Así que cosas que parecen complicadas para un niño de su edad, como aprender a leer o hacer cálculos, para él es lo más fácil del mundo. Todo esto lleva a pensar a sus padres que probablemente sea un prodigio. Además, al enterarse de que en este mundo la gente es capaz de usar magia, se propone a aprender a usarla. Pero antes de aprender a usar magia, deberá tener una especie de bautismo, que nadie sabe muy bien cómo funciona, pero es una especie de examen de admisión en el que el bautizado conoce y se reúne con los dioses de ese mundo. Estos lo evalúan, con quién sabe qué criterios, y luego, dependiendo de su evaluación, le otorgan poderes y habilidades, algo que llaman estadísticas, porque sí, en este mundo los poderes de alguien y su capacidad de usar magia se definen por sus estadísticas, como si del FIFA se tratase. En poco tiempo, Kaim aprende todo lo necesario y tiene su llamado bautismo. Se reúne con los dioses de ese mundo y estos le otorgan estadísticas súper chetadas, como era de esperarse. También le cuentan de que ellos hicieron que reencarnara en ese mundo al ver su buena acción tratando de defender a aquellas niñas. Una acción que fue en vano ya que le revelan que el maleante estaba destinado a fallar de todas formas. Aún así, Kaim no se arrepiente, ya que siente que su vida ahora es mucho mejor. Después de su bautismo, el padre de Kaim le pide que le muestre sus estadísticas y como era de esperarse, este queda sorprendido por todo el poder que tiene su hijo. Le prohíbe que muestre sus estadísticas a nadie más, ya que si la gente del reino se entera, podría pensar que es una amenaza para ellos y su vida podría correr peligro. Pero lo que ni siquiera su padre sabe es que no solo tiene grandes estadísticas, sino que también ya es capaz de utilizar magia. Esto es algo que solo el prota sabe y por ahora tratará de mantenerlo en secreto. Como dije, no solo el rango, sino también las posibles profesiones que pueda tener alguien se ven afectadas por las estadísticas que tenga. Entonces, Kaim podría elegir la profesión que él quisiera, pero en vez de usar su poder para convertirse en un militar de alto rango o algo parecido, decide que quiere convertirse en un aventurero para poder explorar el mundo y ayudar a la gente que lo necesite. Pero antes de eso deberá entrenar sus habilidades y controlar bien su magia. Para ello, su padre le asigna a 2 profesoras particulares. Después del fanservice más descarado que he
visto en mucho tiempo. Caim conoce a quienes serán sus tutoras, Millie y Nina. Se supone que ellas le enseñarán a usar magia, pero lo que no esperaban era que su alumno iba a ser mucho más fuerte que ellas. Tanto es su poder que deben sacarlo del castillo y llevarlo a entrenar afuera para que no destruya todo el lugar. Afuera aprende a manejar mejor su magia y aprende a luchar contra unos animales salvajes, dejando aún más sorprendidas a Millie y a Nina. Al derrotar fácilmente a estos animales, no solo demuestra ser muy fuerte, sino que también muy rápido para aprender nuevas técnicas, ya que copia a la perfección una técnica de Nina que sirve para detectar enemigos sintiendo su energía. Al usar ese poder, se da cuenta de que hay más animales o mini bestias, mejor dicho, en lo profundo de un bosque. Pero cuando se propone adentrarse a él, sus tutoras le prohíben que lo haga, alegando que ahí dentro se encuentran bestias mucho más grandes y poderosas, con las cuales ninguno de ellos podría lidiar. Al parecer, cada cierto tiempo estas bestias salen al exterior para causar el caos del reino, y solo los peleadores más fuertes pueden hacerles frente. Pasan los 3 años de entrenamiento que se le habían asignado a Caim, y como era de esperarse, sus estadísticas aumentaron aún más. Y como ya se cumplió el tiempo de contrato, Millie y Nina ya no serán más sus tutoras. Para agradecerles todo el apoyo que le dieron, Caim decide darles un obsequio a cada una. Como Millie había dicho que le gustaría tener una de esas cajas mágicas en donde se pueden almacenar objetos, Caim decide que eso es lo que le va a regalar. Y quién sabe cómo ni por qué, para conseguirlo deberá entrar en el bosque mágico, ese mismo lleno de monstruos al que le prohibieron entrar. Pero todo eso de que el bosque era muy peligroso y no sé qué más inventos, era solo una estrategia para hacer que dan aún más Gary Stewie a nuestro prota, porque va al bosque y derrota fácilmente a las bestias que había ahí, para finalmente hacerse con el cubo mágico y regalárselo a Nina. Por razones que mejor no vale la pena detallar, Caim y su padre deberán hacer un viaje hacia la capital. Por el camino, nuestro prota supera incluso las capacidades de su padre al percatarse antes que todos de la presencia de un grupo de monstruos que están atacando a otro carruaje como el de ellos. Su padre, que por cierto se llama Garm, sí, los personajes secundarios importan tan poco que ni de sus nombres vale la pena acordarse. Ordena a sus subordinados que apuren la carroza para poder ir a ayudar a las personas que están siendo atacadas, pero Caim sabe que no llegarán a tiempo, así que decide bajarse del carruaje e ir por su cuenta a rescatar a estas personas, ya que su magia puede alcanzar velocidades muy altas, mucho más que cualquier carroza. Llega al lugar y vuelve a mostrarse como un Gary Stewie, derrotando fácilmente a todos los monstruos antes de que llegue su padre y los demás. Esta es la última vez que voy a recalcar cuando el prota haga cosas de Gary Stewie, porque en serio, ocurre cada 5 segundos y no quiero aburrirlos. Para cuando llegan su papá y los demás soldados, Caim ya había derrotado a todos los monstruos, pero eso sí, no pudo salvar a todas las personas que estaban ahí. Llegó tarde para salvar a algunos soldados, quienes murieron, pero a las personas que iban dentro de la carroza logró salvarlas a todas. Lo que no sabía el prota era que las tripulantes de esa carroza eran nada más y nada menos que la hija del rey y la hija del duque, las princesas Celestia y Silk. Por supuesto que ellas quedaron totalmente enamoradas de Caim y casi que a la fuerza lo llevan con ellas en su carruaje hasta la capital, y por el camino más fanservice barato, con el prota quedándose a dormir con 2 niñas en la misma habitación. Wow, es increíble cómo después de tantos años de ver anime, me sigo sorprendiendo de qué tan degenerados puedan llegar a ser los japoneses. En fin, cuando llegan a la capital, las noticias de la hazaña de Caim se habían esparcido por todo el reino, llegando a oídos del rey y del duque, los padres de las niñas a quienes el prota salvó. Al llegar, lo primero de lo que se entera es que el rey los citó a una audiencia, y aunque está cansado por el viaje, no puede negarse ante la llamada del mandamás del lugar y va a dicha audiencia. Ahí, el rey le da el título de varón y una mansión como recompensa por haber salvado a su hijita, obsequio el cual Caim no tiene manera de rechazar. Un título y una casa propia, básicamente lo que tú y yo jamás tendremos. Después de eso, el rey lo vuelve a citar, pero esta vez en privado, para hablar con él y su padre. Allí es cuando el duque y el rey le piden a Caim que se comprometa a casarse con sus hijas. Sí, con las 2. Después de hacerse el difícil, el chico acepta, y como quien no quiere la cosa, a su título suelto de varón y a su mansión, ahora se suma a su compromiso con sus 2 futuras esposas. Ya ni me molestaré en recalcar lo turbio que es que un adolescente en el cuerpo de un niño se comprometa con 2 niñas de 12 años.
Llegados a este punto, el anime perdió la poca seriedad que le quedaba y ya no vale la pena tomárselo con seriedad. Luego vemos como Caim se reúne con los dioses nuevamente y estos le confirman que él se ha convertido en el humano más fuerte de todos en ese mundo nuevo. No solo eso, también le proponen aumentar su poder y convertirlo en algo más que un humano, en un semidios. Pero eso seguramente sea más adelante porque ahora lo que los dioses quieren no es hacerle un favor a Caim, sino pedírselo. Ellos argumentan que la gente del reino cada vez está más aburrida y necesitan algo con lo que distraerse. Así que le piden a nuestro prota que traiga algo de su anterior vida a su nuevo mundo, para así entretener a las personas. Y de paso también a los dioses. A Caim se le ocurre entonces traer a este mundo un juego de mesa que era muy popular en Japón. Uno medio parecido al ajedrez, que la verdad me olvidé su nombre, pero no importa. Lo que importa es que Caim piensa construirlo con la ayuda de un comerciante al cual conoce gracias a que se encuentra con su sobrina mientras acompaña a Reine en uno de sus muchos viajes de compras. Él le propone al comerciante, que por cierto se llama Tamanis, que él fabrique los juegos y los distribuya. A cambio recibirá una inversión inicial y una parte de las ventas. Cuando este termina el prototipo, Caim le enseña cómo se juega e inmediatamente Tamanis se da cuenta de que el juego será un éxito asegurado, así que proceden a patentar su juego. No sé muy bien, pero hacen una especie de ritual para el dios del comercio para que nadie más pueda producir este juego en por lo menos 3 años. Así que sí, se podría decir que lo patentaron. Caim propone que hagan 2 versiones del juego, básicamente uno para ricos y otro para pobres. ¿La diferencia? El precio. Nuestro prota le entendió al capitalismo. En fin, después de todo eso, terminan la producción de ambos juegos y Caim aprovecha la ceremonia inaugural para presentarle su invento al rey. Porque no les conté, la ceremonia inaugural es una a la que asisten todos los hijos de nobles al cumplir los 10 años. Para esa ceremonia habían ido a la capital en primer lugar. Ahí, nuestro prota conoce a otros niños de nobles, de entre los que él es el más fuerte y más maduro, por supuesto. Algo que no es de extrañar teniendo en cuenta que él en realidad no es un niño. En fin, para no darle vueltas al asunto, Caim se compromete a salir en una cita con sus 2 prometidas, o eso creo. De tantas sexualizadas, ya no sé cuál es cuál. Caim estrena su nueva mansión, pero lo que nos esperaba es que tan grande era la casa como tan sucia y abandonada estaba. Pero no se olviden de que este protagonista carece de cualquier ápice de humanidad y realismo. Este tipo de problemas no son como tal para él y su omnipotente magia. Un par de conjuritos y aquí no ha pasado nada. Deja la mansión como nueva justo a tiempo para mostrársela a sus padres y a sus hermanos mayores que recién aparecen porque estaban no sé dónde. No solo renueva la casa, sino que también la decoración de un dragón gigante disecado y cosas de su anterior mundo, como retretes con chorros de agua. Esto deja sorprendido a sus familiares, especialmente a su padre, que le comenta que debería presentar su mansión y todos estos lujos con el resto de los nobles del reino, y eso hace. Muy a su pesar se ve obligado a invitar a todos los nobles del reino a una especie de fiesta de relaciones públicas. Invita incluso a su suegro, el rey, al que se supone solo los nobles de más alto rango pueden invitar. Pero él es una excepción, pues porque es el prota y punto. Por supuesto, todos quedan sorprendidos con la nueva mansión de Caim y los lujos nunca antes vistos en ese mundo que tiene. Cosas como vasos de vidrio con decoraciones, retretes modernos y comida del siglo XXI como hamburguesa y refrescos. El que crea un poco de problemas es este random que, la verdad, ni me acuerdo cómo se llama porque es irrelevante. El caso es que él le tiene envidia a nuestro prota y trata de hacerlo quedar en ridículo, pero el único que lo hace es él. Otro día, Caim lleva algunos dragones con este personaje llamado Daim, ya que había aparecido anteriormente, pero no mencioné porque sinceramente no importa. De hecho, ningún personaje secundario importa acá. En fin, lleva tantos dragones tan grandes y poderosos que Daim no solo se sorprende de la increíble fuerza de nuestro prota, sino que empieza a sospechar de él. Y ya era hora de que alguien lo hiciera, porque no era ni medianamente normal que un niño de su edad tuviera esa fuerza, y más que haya surgido de la noche a la mañana. Todo esto lo lleva a preguntarle al chico por su verdadero origen, y le comenta que sospecha que podría llegar a ser un discípulo de los dioses. Caim, aunque lo es, lo niega todo, pero no se le ve muy convencido, algo que hace sospechar a Daim aún más, pero por ahora le sigue cierta confianza, gracias a su personalidad y buena relación con el rey. Luego le pide que entretenga un poco a sus soldados, y con entretener me refiero a que pelee con ellos para probar qué tan fuerte puede llegar a ser nuestro
nuestro prota. Al principio los soldados se muestran extrañados cuando su jefe les pide que peleen contra un niñito, pero cuando ven como este derrota fácilmente a uno de ellos, se dan cuenta de que el chico es cosa seria, así que deciden atacarlo entre todos. Pero justo en ese momento llega ella, Tijuana. Sí, literalmente se llama como una ciudad. Ella es una espadachín súper fuerte que piensa que Caim es un niño común y corriente como cualquier otro. Por eso, cuando ve a un grupo de soldados atacándolo a la vez, los detiene y los reprende. Pero cuando se da cuenta de que el chico es el héroe que salvó a la princesa y a la hija del duque, se da cuenta de lo realmente fuerte que es y lo reta inmediatamente a un duelo para determinar quién es el más fuerte de los dos. A pesar de que ella, una espadachina con literalmente 100 años de experiencia, y de que él está usando una espada de madera, Caim la termina derrotando con facilidad. Todo esto hace que... adivinen, sí, hace que Tijuana se enamore de Caim. ¡Qué sorpresa!, ¿no? Acá la diferencia de edad es al revés. Mientras que el prota tiene una edad real aproximadamente de unos 17 años, ella es una chica elfo con más de 100 años de edad. Pero bueno, ya sabemos que eso de las edades no importa mucho en esta serie. Y Tijuana lo sabe mejor que nadie, así que lo primero que hace es pedirle matrimonio al protagonista, propuesta que al principio no lo convence del todo, ya que ya está comprometido, no con una, sino con 2 chicas. Así que Tijuana sería una tercera esposa que parece que no quiere Caim. Inexplicablemente, Tijuana habla totalmente en serio de casarse, y lo de ser la tercera esposa no le parece ningún problema. Pero a quien sí podría parecerle un problema es al rey. Por eso, Tijuana planea hablar con él para convencerlo. Y ya que la poligamia parece algo bastante normal ahí, el rey acepta. Aunque eso sí, le advierte Caim que tenga cuidado, ya que al parecer su nueva prometida es la princesa de un pueblo autónomo del reino llamado Lievert, y su relación con ella podría causar problemas diplomáticos si no sale bien. Lievert es un pueblo lleno de ellos, al igual que Tijuana, que durante toda su historia sufrieron mucha discriminación por parte de los demás habitantes del reino, hasta que el primer rey abolió toda esa discriminación y los reagrupó en ese lugar. El rey y los demás se dan cuenta, por fin, que Caim no es un niño normal. El hecho de que haya derrotado tan fácilmente a una espadachina legendaria como Tijuana, más todas sus hazañas anteriores, los hacen sospechar del origen del chico. Y esta sospecha se hace aún más grande cuando Daim revela la conversación que tuvo con el chico y sobre cómo se puso nervioso cuando le preguntó si no era discípulo de los dioses. Lo llaman entonces para interrogarlo y le hacen leer un libro de magia que había escrito el primer rey. Caim no sospecha nada y lo lee con mucha ilusión, ya que le encanta todo lo referente a la magia, pero no se da cuenta que al leer el libro se está delatando y le está confirmando lo que sospechan a los demás. Y es que ese libro está escrito en japonés y nadie más que el primer rey era capaz de leer lo que había allí. Que Caim pueda leerlo delata que es alguien que vino de otro mundo, igual que el primer rey, que es más que obvio que también vino de Japón. Como ya no tiene manera de negarlo, Caim revela todo sobre su pasado y su origen, y les dice que aunque reencarnó y antes tenía otra vida, ello no hace que su vida actual sea falsa. Él sigue siendo Caim, hijo de Garm. Seguido a eso, les muestra sus verdaderas estadísticas y todos quedan en shock al ver el poder real que tiene y se dan cuenta de que no hay nadie más fuerte que él. Al ver esto, el rey le dice que con ese poder que tiene sería capaz de gobernar a toda la nación y que incluso él debería reverenciarle. Incluso le propone que sea el nuevo rey, algo que Caim rechaza rotundamente, ya que prefiere su vida tranquila y sin las preocupaciones que ser un rey implica tener. Al día siguiente, Caim está leyendo más sobre el libro de magia que dejó el primer rey y se da cuenta de que él también reencarnó en este mundo al igual que él, pero con la diferencia de que él lo hizo con su cuerpo original. Justo en ese momento, llegan sus 2 prometidas a interrumpirlo y provocan que Caim deje la lectura para otro momento. En vez de eso, se apresura para ir al gremio de la capital para inscribirse como aventurero, pues ya había cumplido los 12 años que hacían falta para inscribirse en alguna profesión. Se inscribe solo con su nombre de pila y no utiliza su título de varón para no llamar demasiado la atención. Aún así, por más que intente evitarlo, los problemas llegan a él y unos randoms de por ahí se acercan para molestarlo. Justo cuando iba a darles la paliza de sus vidas, llega este pelirrojo para ahuyentarlos de ahí antes de que nada ocurra. Él es Cloud, conocido como el de la llama de hielo. Parece ser alguien extremadamente fuerte, ya que cuando los que iban a pelear con Caim lo ven, se cagan del susto y se van
con todos del lugar. Él es un aventurero de rango A que trabaja a la par con su esposa y por ahora solo se presenta con Caim, pero todo indica que será un personaje importante para más adelante. Luego de eso, nuestro prota busca una misión adecuada para él, pero al ser de rango E, todas las misiones que se le presupone son de su nivel, son misiones aburridas y rutinarias. Es por eso que decide agarrar una misión de rango más alto que consiste en atrapar a unos monstruos malignos llamados Duendes del Bosque. Por el camino se encuentra con Tijuana, quien lo acompaña, y juntos derrotan a un grupo bastante grande de estos monstruos, y por el camino le salvan la vida a un grupo de personas que estaban siendo atacadas por los mismos. Cuando lleva a estos monstruos a la delegación, o algo así se llamaba, básicamente el lugar donde los aventureros van a registrar sus misiones. En fin, la cuestión es que cuando va a este lugar, la recepcionista se sorprende porque un niño de su edad haya logrado tal hazaña y llama a sus superiores para que corroboren la situación. Como el jefe del lugar no está, Caim tiene que hablar con el segundo al mando, este tipo arrogante cuyo nombre obviamente no importa, pero que se cree la gran cosa. Acusa a Caim de querer estafarlos, adueñándose de los logros de alguien más, ya que cree que es imposible que él haya derrotado a todos esos monstruos. Y es que, aunque la historia del joven que salvó a la princesa y se convirtió en varón se hizo muy popular en el reino, él no se había presentado como tal, y ante los ojos de los demás era un simple plebeyo de rango inferior. Es por eso que este sujeto no le cree nada y lo amenaza con expulsarlo de la federación por intentar estafarlos. Pero justo en ese momento llega Edín, el verdadero encargado del lugar, y lo hace junto a nada más y nada menos que Tijuana, quien resulta ser su hermana menor. Por supuesto que Tijuana da veracidad a la historia de Caim, y Cedric, el que lo estaba acusando, no tiene otra que pedir disculpas por su comportamiento. Edín no solo le da credibilidad a Caim, sino que lo asciende directamente a rango A, uno de los rangos más altos que hay, lo cual era de esperarse, pero hubiese sido más fácil si desde el principio le asignaban ese rango. Los dioses ven esto y reflexionan si fue buena idea darle tanto poder, y es entonces cuando el dios supremo revela que darle tanto poder fue una idea suya desde el principio, ya que pronto abrirá el sello de alguien llamado Aarón, que al parecer es alguien muy fuerte y malvado, que ha estado sellado durante más de 300 años, pero que pronto despertará. Como los dioses no pueden intervenir, deben elegir a un humano para que se encargue de proteger a los demás de la población, y al parecer ese elegido es Caim, pero para poder cargar con esa responsabilidad, primero deberá entrenar sus habilidades, y los dioses ya están pensando en alguien misterioso para que sea su maestro. No sé si lo dije, pero en este nuevo mundo de Caim también se asiste a la escuela. Claro, no es como una escuela normal, es una escuela de magia, a lo Hogwarts, donde los niños aprenden a manipular su magia y a combatir con otros. O sea que para Caim es prácticamente inútil asistir ahí, ya que es más fuerte incluso que los profesores. Pero por compromiso no le queda otra que ir. En la escuela no para de meterse en problemas debido a su incontrolable fuerza, llegando incluso a destruir toda una parte de la escuela en una clase de magia. También se mete en problemas cuando Cloud va a la escuela para servir de entrenador de combates para los niños y se ponen a pelear juntos a la par, causando disturbios en toda la escuela. Todo esto sin mencionar que en su primer día de clases se equivocó de entrada y entró a clases de los plebeyos en vez de la de los nobles. A pesar de todo esto, Caim termina adaptándose a su nueva vida de estudiante y su increíble fuerza hace que se convierta en el representante de los novatos o algo así, y termina dando un discurso de bienvenida frente a toda la escuela y frente al rey. Justo cuando estaba empezando a relajarse, recibe una llamada telepática de una voz misteriosa que lo cita a la biblioteca de la escuela. Cuando Caim va y abre la biblioteca, en vez de encontrar libros, lo que hace es abrir una especie de portal que lo lleva a otro mundo completamente diferente. Ahí se encuentra con nada más y nada menos que el primer rey, que era un humano igual que él y creó este mundo donde ahora están, y donde él es el dios de la creación de ese mundo. Yuya, quien fue el primer rey, se había convertido en un dios y le habla a Caim dándole a entender que él conoce todo sobre su pasado. El prota no entiende por qué, hasta que Yuya le confiesa que es porque el dios supremo había hablado con él y le había pedido que lo entrenara. Le cuenta toda la historia de Aarón y su sello, y que fue él con sus compañeros quienes lo sellaron hace 300 años, pero dice que ahora no puede interferir porque es un dios, así que la responsabilidad de derrotar a Aarón y salvar a la humanidad recae sobre los hombros de nuestro
prota. Pero no solo eso, le revela que él conoció a sus padres y conoce datos de su vida pasada, pero que solo se lo contará el día en que haya terminado su entrenamiento y se haya vuelto lo suficientemente fuerte. En principio, su entrenamiento consistirá en sobrevivir a un bosque mágico lleno de bestias y múltiples peligros, algo que sería fácil si estuviese en su mundo. Pero Yuya le revela que en ese mundo su poder de pelea comparado con el promedio es incluso bajo y que tendrá que entrenar mucho para tener un poder de como mínimo 600, que es el poder necesario para vencer a Aaron. Sí, el poder de pelea al parecer se mide en números, algo que nunca antes mencionaron. Pero bueno, el poder actual de Caim rondaría los 300, es decir, tendrá que aumentar su fuerza al doble como mínimo, y para eso deberá sobrevivir al bosque y llegar nuevamente a la mansión de Yuya con la ayuda únicamente de una brújula que le da este último. Del tiempo no se tendrá que preocupar, ya que un día en ese lugar es equivalente a un año en su mundo. Empieza su entrenamiento y rápidamente se da cuenta que las cosas no serán tan fáciles cuando se tienen que enfrentar a múltiples monstruos. Aguanta bien los primeros minutos, pero al poco tiempo empieza a perder energía y cada vez se debilita más. En un enfrentamiento con uno de ellos, usa casi toda la energía que le quedaba y queda casi inconsciente. En ese momento encuentra a un animal mágico parecido a un perro que está gravemente herido, ya a punto de morir. Por un momento, Caim piensa en matarlo de una vez para que deje de sufrir, pero se termina arrepintiendo y lo salva usando lo último de energía que le quedaba y cayendo al suelo desvanecido. Al despertar, se da cuenta de que el animal, al que a partir de ahora llamaremos perrito a efectos prácticos, lo había estado cuidando todo este tiempo y ahuyentando a todos los monstruos que se iban acercando en forma de agradecimiento. Juntos logran sobrevivir y al cabo de 4 años por fin logran llegar a la mansión de Yuya sanos y salvos. Cuando Yuya ve al perrito, que por cierto se llama Haku, se percata de que es una bestia sagrada llamada Fenrir y le dice a Caim que podrían establecer un contrato con el animal para que el prota pueda invocarlo cuando quiera. Y bueno, eso hacen. Luego de eso, le presenta a quien será su nuevo maestro, Derin, quien lo ayudará a entrenar en el combate cuerpo a cuerpo. A pesar de que su entrenamiento en el bosque aumentó mucho su poder, todavía sigue estando lejos del nivel de Yuya y Derain. Así que todavía le queda mucho trabajo por delante para enfrentarse a Aaron. Mientras tanto, en el mundo de Caim solo han pasado 4 días, pero es más que suficiente para que sus allegados empiecen a preocuparse por él, ya que no quedó ni rastro de él. Como Caim terminó su entrenamiento inicial, ahora Yuya tendrá que cumplir con su promesa y contarle la verdad sobre su pasado y sus padres. Resulta que Aaron era el dios de la diversión, es decir, era otro dios más, pero en un momento se rebeló y creó un juego mortal con el que mató a un montón de gente. Yuya y los padres de Caim habían luchado contra él, porque sí, sus padres también habían reencarnado en ese mundo. Juntos lograron sellar a Aaron, pero por el camino, los padres de Caim fueron asesinados por este último. Esta historia hace que nuestro prota adquiera aún más motivación para entrenar, y después de hacerlo durante otro buen tiempo, por fin logra tener el poder suficiente para volver a su mundo y enfrentarse a Aaron. Para esto, Yuya vuelve a darle su forma de niño usando magia, porque aunque allí han pasado años, en su mundo solo fueron unos cuantos días. Ya de vuelta en su cotidianidad, Caim deberá completar una misión para que no le cancelen la licencia de aventurero. Para él todas las misiones son fáciles, y más si se trata de capturar a unos simples bandidos. Sobre el papel es una misión más. Sin embargo, esto tiene algo especial, y es que luchando contra estos bandidos se encontraban Millie y Nina, sus antiguas profesoras. Caim les demuestra a sus antiguas maestras lo mucho que ha avanzado, derrotando fácilmente a los bandidos y mostrándoles su placa dorada que certifica que es un aventurero de rango A. Luego de eso, van a tomarse unas copitas y se encuentran con Cloud, quien resulta que era el hermano mayor de Millie, algo que más o menos se podía intuir, ya que, mírenlos, parecen mucho físicamente. En la escuela, deben practicar el típico conjuro de invocación que aparece en todos los shonens, así que ni me molestaré en explicarles cómo funciona. La cuestión es que en esta invocación, en vez de invocar a Haku, el animal mágico con el cual ya tiene una conexión, Caim usa todo su poder a la hora de hacer la invocación y termina invocando a alguien que se hace llamar el príncipe de la oscuridad.
Es nada más y nada menos que este tipo súper imponente y poderoso, que al principio, cuando ve que lo ha invocado un humano, se muestra molesto por tal ofensa, pero cuando usa su ojo mágico para ver las estadísticas de Caim, se da cuenta de que él es el elegido de los dioses y cae rendido a sus pies y acepta ser su subordinado. Le dice que está dispuesto a ayudarle para que juntos invadan el país entero, si eso es lo que quiere. Pero obviamente eso no es lo que quiere nuestro prota, así que al final este llamado príncipe de la oscuridad vuelve por donde vino. Eso sí, ahora con un contrato de por vida con Caim. Este último, para no llamar la atención, decide fingir que no pudo vincularse con él y no sé qué más inventó. Pero esto no sirve de nada, ya que la información llegó a oídos del rey y este lo vuelve a citar para interrogarlo y reprenderlo. Caim no tiene de otra que confesar que efectivamente invocó a un demonio, algo que sorprende al rey incluso sabiendo ya lo fuerte que es el prota. Y es que, aunque ellos ya conocían su poder, todavía desconocían que ese poder aumentó enormemente tras entrenar con los dioses, y cuando Caim vuelve a mostrar sus estadísticas, se dan cuenta de que ahora su poder es ya el de un semidios. Para mantenerlo bajo control, el rey le cede autoridad sobre un territorio completo del reino. Así que ahora, por explicarlo claramente, Caim es un señor feudal, dueño de su propia ciudad. A mala hora le dan responsabilidad de cuidar de una ciudad, ya que justo entonces Aaron empieza su ataque con una oleada de monstruos que manda hacia la ciudad, donde los aventureros y los personajes secundarios que no importan se encargarán de luchar contra ellos. La acción principal obviamente recaerá en nuestro prota y sus súbditos, entre los que destacan el príncipe demonio, quien ahora es su fanboy número 1, y el subordinado de este, quien es este viejo decrépito que, a pesar de su apariencia, es bastante fuerte. La batalla contra Aaron comienza, pero nuestro prota tiene una ventaja, y es que Aaron no pudo liberarse al 100% de su poder, ni siquiera pudo recuperar su cuerpo original. En vez de eso tendrá que pelear con su forma de dragón. Mientras tanto, Millie, Nina y los demás siguen protegiendo la ciudad de los monstruos, hasta que Millie se decide a ir directamente al bosque para luchar ahí contra los monstruos y de paso ayudarlo a Caim. Su convicción convence a los demás para que la acompañen, e incluso va con ellos Tijuana, pero spoiler, no serán de mucha ayuda. Y no serán de mucha ayuda porque el villano al que nos presentan con bombos y platillos no dura más de unos cuantos minutos peleando. Sí, nuestro prota es Tangari Stewie. Sé que dije que ya no lo mencionaría, pero en serio, es imposible no hacerlo. Es Tangari Stewie que ni siquiera un dios convertido en villano le aguantó una pelea. Me gustaría extenderme más y explicarles la batalla, pero les juro que no pasó nada. Un par de rayitos por acá, otro por allá, y colorín colorado, esta batalla ha terminado. Lo mismo ocurre con los monstruos, a los cuales derrotan convenientemente rápido. Eso sí, para derrotar a Aaron, Caim tuvo que usar magia de nivel emperador, es decir, su máximo poder, lo cual armó un revuelo en todo el reino, y la gente estaba atemorizada por lo que vio, porque si bien no vieron a Caim, sí vieron toda la destrucción que creó. Para calmar un poco las aguas, y en parte para tenerlo controlado, el rey lo nombra viceconde y le cede un territorio para su control, algo que ya iba a ser antes de la batalla, pero ahora tiene incluso más razones para hacerlo. El territorio que le asigna es uno llamado Dorintol, un lugar que se caracteriza por su hostilidad y por haber ahuyentado a todos los nobles que han querido gobernar ahí. Así que una nueva puerta de aventura se le abre a nuestro prota, que deberá ir a este lugar a lidiar con toda esa gente.